Ok, bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un placer aquí estar con ustedes. Espero poder alcanzar a que veamos la mayor parte de los signos. Ya pues, es un tema bastante extenso, sin embargo, ahí traté de mencionar algunos de los más significativos, más importantes de estos signos y eh, primeramente, iniciar con algunos tips para la interpretación de las radiografías. Espero poder cumplir sus expectativas. Bueno, pues la radiografía simple de tórax sigue siendo una exploración rutinaria utilizada actualmente, de tal forma que el conocimiento de dichos signos radiológicos, en conjunto con la historia clínica del paciente, pues nos va a jugar un papel importante en el correcto diagnóstico y así ayudar a una adecuada valoración del paciente. Esto nos va a ayudar a evitar muchas pruebas innecesarias. El diagnóstico diferencial entre los hallazgos normales propios de la edad o secundarios a alguna patología en ocasiones puede ser complejo o se menciona que imposible, pero vamos a tratar de ver algunos de los más importantes. Bueno, pues primeramente hay que recordar las densidades radiológicas básicas. Hay que partir de esto para poder nosotros traducir la imagen de lo que estamos viendo. Eh, Tenemos cinco densidades radiológicas básicas. La primera, como tenemos aquí en esta botella, pues es el aire que va a ser eh, completamente negro, ¿verdad? O en el término de radiografías, vamos a utilizar los términos de radiolucidez en el caso cuando es una imagen negra y radioopacidad cuando se tiende a hacer la imagen blanca. En la segunda densidad es la grasa, como vemos aquí. Va a ser más densa que el aire y obviamente menos densa que el líquido, los tejidos blandos. En este caso, la tercera es el líquido. La cuarta tenemos el calcio, que se traduciría en el hueso. Y por último, la densidad de metal, que nos va a ayudar a distinguir cuerpos extraños en los pacientes. Estas densidades también las vamos a utilizar, o estas opacidades o radiolucidez las vamos a utilizar también en la tomografía. Obviamente ahí va a cambiar el término, ya no vamos a utilizar radiolucidez, radioopacidad, sino densidad. Bueno, hay que recordar cómo se toma la radiografía de tórax. Eh, la radiografía de tórax PA, que es la más habitual, la más utilizada, o también llamada teletórax. Se menciona que es teletórax, ¿por qué? Porque se toma a una distancia de 180 centímetros, de 1,8 metros. El paciente se va a colocar sobre el chasis, que es la cajita esta donde se pone la placa. Va a colocar el pecho, va a pegar los hombros al chasis y el brazo, tratando de separar estructuras que se interpongan y que nos puedan ocultar hallazgos en el tórax. El rayo va a entrar por detrás y se va a imprimir en la placa en la región anterior del paciente. Una radiografía de tórax, como en este caso de una mujer, para saber que está bien tomada, pues tenemos que ver que no se interponga en esta zona el mentón, la mandíbula del paciente. Los brazos no deben de estar sobrepuestos sobre el tórax, sobre la pared torácica, sobre las costillas. Igual las escápulas, lo menos posible que se interpongan en esta zona. A veces podemos, pues ya algunos pacientes, sobre todo mayores, pues no pueden separar tanto, eh, a- digamos, el hombro o hacer que no se sobreponga en esta zona, pero debe ser lo más mínimo. Y las articulaciones, eh,
de las clavículas con el esternón deben de estar a una distancia similar. Aquí nos vamos a guiar con las apófisis espinosas de las vértebras, de las primeras vértebras torácicas, y debe ser similar la distancia. Si por alguna razón, por ejemplo, aquí fuera menor la distancia, esto nos diría que el paciente está un poco rotado, en este caso hacia la derecha, si fuese menor esta distancia. Y si fuese menor la distancia de la apófisis espinosa hacia la clavícula izquierda, estaría rotado hacia la izquierda. Debemos de visualizar eh, 10 costillas, sería lo ideal, con una buena inspiración, 10 costillas posteriores, recordando que las costillas posteriores vamos a ver cómo, digamos, cómo salen desde la columna, y luego hacen un arqueamiento y llegan más o menos aquí hasta el tercio medio del campo pulmonar, donde ya no se continúa como hueso, ya sería el cartílago costal. Entonces, por lo menos debemos de ver 10 costillas para tener una buena insuflación. Bueno, en la radiografía de tórax es importante que examinemos todas las áreas. em, Durante la radiografía de tórax es importante que examinemos todas las áreas en donde el pulmón va a limitar con el resto de las estructuras, por ejemplo, con los diafragmas, con las estructuras mediastinales. Hay que delimitar bien estas interfaces entre el pulmón y los tejidos blandos, ya que nos pueden dar signos como el signo de la silueta y ayudarnos a localizar alguna lesión. Estas líneas, estas siluetas van a ayudarnos a localizar esas enfermedades, porque pueden desplazarse o se pueden oscurecer por esa pérdida de la silueta. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, aquí de arriba hacia abajo, vamos a revisar que existe una línea paratraqueal, ¿verdad? Vamos a revisar los contornos del mediastino, la aurícula derecha. Vamos a revisar que exista la línea eh, ácido, esofágica, que viene siendo el contorno o el límite del pulmón derecho hacia la línea media, ¿sí? Entonces, aquí eh, vamos a tratar de delimitar los bordes de estas estructuras, recordando que se pueden solapar o se puede sobreponer una estructura sobre otra, por eso la formación de estas imágenes compuestas. Del lado izquierdo vamos a delimitar la línea del arco aórtico, cómo sale aquí el botón aórtico, e inferiormente se continúa con la línea paraórtica. También tenemos lo que es la línea paraespinal y obviamente las líneas del lado izquierdo del mediastino, como de la silueta cardíaca y de la silueta de los cilios pulmonares. Entonces, es importante que en todas las radiografías tratemos de llevar un orden en cómo vamos a revisarlas. No importa que sea de afuera adentro, de adentro a afuera. Esto con el objetivo de que no se nos pase algún algún hallazgo relevante, o bien algún hallazgo sutil. Aquí me está saliendo una leyenda. ¿Esa la ven ustedes, doctor? Solo vemos su Ah, ok. conferencia. Ah, ok. Bueno, que no me deja avanzar. Ok. Bueno, es importante también o lo ideal sería que complementáramos con proyecciones adicionales, no nada más en el tórax, sino en cualquier parte del cuerpo, por lo menos tener dos proyecciones para tratar de hacer lo más posible una visión tridimensional. Entonces, pues la básica, la radiografía más común y básica utilizada, pues es la radiografía lateral. También se trata de hacer con el paciente en decúbito supino a un 80 de distancia para que sea lo más real posible.
y evitar magnificaciones. Obviamente, pues en el paciente mayor vamos a tener algunos pacientes encamados donde pues va a ser imposible sentar al paciente o pararlo, y además pues también va a ser imposible alejar la distancia del tubo de rayos X, lo cual nos va a magnificar estas estructuras. Pero la radiografía lateral nos va a ayudar a delimitar ese espacio que está detrás del esternón, el espacio detrás del corazón, el espacio retrocardíaco. Nos va a ayudar a delimitar si hay alguna lesión en los recesos eh, pleurales o costofrénicos posteriores. Es por eso la importancia de esto. Entonces, teniendo las radiografías básicas o como lo es la póstero anterior o la PA o tele de tórax y la lateral, ya nos podemos ir dando una idea de dónde está una lesión. Hay que recordar, bueno, recordando aquí en la anatomía básica, pues tenemos los lóbulos, la división de los pulmones. En este caso nos va a ayudar a limitar eh, el identificar la cisura, si hay una lesión en el lóbulo superior, en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior. Incluso ya podemos ir dándonos una idea en qué segmento está esa lesión. Entonces, lo ideal sería que complementáramos con dos radiografías, la teletórax o la PA y la lateral. Bueno, pues un signo radiológico va a ser un hallazgo que por sus características nos va a permitir localizar una lesión y así realizar un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, recordando ahorita las líneas que le mencionaba, la línea ácido-esofágica, si la delimitamos a nivel del mediastino, podemos ver que hay una desviación, en este caso, una desviación de esa línea esofágica, la cual va a ser causada por una hernia hiatal. Vamos a ver cómo esa línea se desvía, digamos como que se abomba, y del lado izquierdo también, y se forma como una bolita, como una masa. Este paciente pues se complementó con una esofagograma, una serie esofagogastrodental, pues se corroboró que era una hernia hiatal. En estas proyecciones vamos a ver o nos señala la flecha amarilla un hallazgo que nos puede simular una masa. En el caso de la radiografía posterior anterior, este hallazgo nos puede simular una masa, pero es un osteofito, es un cambio degenerativo de la columna vertebral en la línea paravertebral, y lo cual se corroboró en la radiografía lateral con ese aumento de la densidad y en la región anterior de este cuerpo vertebral. Generalmente estos osteofitos son más frecuentes del lado derecho. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo las pulsaciones de la aorta, digamos que detienen un poco ese crecimiento del hueso a nivel de la columna. Hay que recordar también que puede haber variantes anatómicas. Aquí pues, les proyecté una imagen magnificada de una radiografía de tórax PA, donde las flechas amarillas nos señalan lo que es el lóbulo de la ácigos. Vemos una línea radio opaca en esta zona que corresponde al lóbulo de la ácigos. Este lóbulo de la ácigos se forma cuando una vena ácigo se desplaza lateralmente, eh, formando una cisura profunda en la parte superior del pulmón derecho. Hay que recordar también que puede haber calcificación de los cartílagos costales. En este caso, estos cartílagos costales, la calcificación incluso puede iniciar desde una edad temprana, se menciona desde los 20 años. Y en algunos pacientes se puede mostrar como una hipertrofia, una articulación hipertrófica en la parte anterior de la primera costilla, incluso llegando a simular a una masa.
Entonces, ¿cómo vamos a identificar, por ejemplo, qué pudiéramos hacer para identificar si corresponde a una calcificación del cartílago costal, siguiendo la costilla desde su origen en la pared posterior? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la primera costilla en el arco posterior, arco lateral, y aquí terminaría. En este caso, del lado izquierdo, arco posterior, arco lateral y arco anterior. Aquí termina la costilla y aquí ya está calcificado el cartílago, formando una pseudoarticulación. En otros pacientes puede ser más marcada, sobre todo ya en pacientes mayores puede ser más marcada esa calcificación de los cartílagos costales, lo cual es un hallazgo normal. En las proyecciones laterales es útil que veamos o aprendamos a identificar los bordes del corazón, los cuales son visibles. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el borde posterior de la vena cava inferior, el borde del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. El espacio retroesternal, que es el que tenemos aquí, pues va a tener aire, debe ser radiolúcido. Y cualquier radioopacidad que veamos aquí, pues obviamente no va a ser normal, lo cual nos puede ya estar guiando que hay una lesión en el mediastino anterior. Además, a medida que se va haciendo más caudal o vamos evaluando más hacia abajo en la radiografía lateral de tórax, vamos a ver que de superior a inferior los cuerpos vertebrales se van a ir oscureciendo. ¿Esto por qué? Porque normalmente va a haber menos tejido blando que se sobreponga en esta área. Acá pues se sobrepone el hombro, por eso se ve más denso. Y aquí hay menos tejido blando. Entonces, esto es lo normal, que se vaya viendo más radiolúcido, más radiotransparente en sentido caudal. También debemos de visualizar los contornos de los diafragmas de izquierdo y derecho, los semidiafragmas. El diafragma derecho, que corresponde, por ejemplo, aquí a la flecha roja, debe ser visible hasta la pared torácica anterior, completo. Y el diafragma izquierdo solo se puede ver, en este caso la flecha azul, ¿sí?, hasta el punto que bordea el corazón, hasta aquí. En ese punto, pues ahí se va a perder la interfase, ya que el corazón pues tiene la misma densidad que las estructuras debajo del diafragma, es densidad de tejidos blandos. Hay que identificar también en la radiografía lateral los cilios pulmonares. Por ejemplo, aquí en esta proyección marcamos en azul la arteria pulmonar derecha, que va a estar más anterior del bronquio principal derecho. Y en color violeta, lo que es la arteria pulmonar principal izquierda, la cual va a estar sobre el bronquio principal izquierdo y más alta que la arteria pulmonar. Aquí en la proyección PA tenemos la derecha y la izquierda. Entonces la derecha va a estar por debajo de la izquierda normalmente o incluso al mismo nivel en algunos pacientes, pero nunca debe estar más arriba a la derecha que la izquierda. Hay que poner especial atención también en la radiografía tórax en áreas ocultas, que son las que marcamos aquí. Estas áreas ocultas necesitan atención especial. ¿Por qué? Porque en estas zonas podemos pasar por alto, se nos pueden pasar hallazgos muy fácilmente. ¿Qué áreas ocultas nos marcan aquí? Pues serían las áreas de los ápices pulmonares, las zonas apicales, las áreas pariliares, ¿sí?, la región retrocardíaca y las áreas que están por debajo del diafragma. Entonces, hay que observar que incluso debajo del diafragma se puede sobreponer imagen de pulmón. En este caso, por debajo de la cúpula del diafragma. Si lo vamos contorneando, vemos cómo va el borde izquierdo del pulmón derecho, o el borde medial, y aquí sería la base del pulmón derecho. ¿Sí? Entonces,
Si se fijan, aquí se ve más radiolúcido que en esta zona. Aquí ya hay es puro tejido blando, pero aquí hay aire. Esta es parte del pulmón, de la base pulmonar derecha. Aquí lo marca. En este caso, no sé si alcance a ver, hay una imagen aquí redondeada de bordes espiculados en la base del pulmón derecho. Si uno ve esta radiografía muy rápido, se nos pasa, se nos va y no la vemos. Entonces, lo ideal sería que la veamos con calma en el orden que ustedes quieran, pero siempre llevar el mismo orden para que no se nos pase nada. Entonces, en este caso, pues, esta imagen que veíamos correspondía a una masa, a un tumor pulmonar. Aquí todavía es más difícil en esta imagen, donde nos marca la flecha. Se supone que hay una neumonía que está oculta en el lóbulo inferior derecho, pero ¿cómo nos podríamos guiar? Aquí pues es muy difícil, pero en la radiografía lateral, recordando lo que les decía, aquí en esta imagen se ve más, en esta zona se ve más radiopaco en comparación con esta zona. Hay que recordar que se va a ir oscureciendo de arriba abajo, entonces aquí vemos esta opacidad que pues correspondía a un foco neumónico, a una zona de consolidación en este caso. Entonces hay que recordar eh, las siluetas, las estructuras que nos van a formar la silueta cardiomediastínica. De arriba abajo pues tenemos lo que es la vena cava superior, el receso de la vena ácigos. Aquí se continúa la vena cava superior, la aurícula derecha, y aquí podemos ver incluso la llegada de la vena cava inferior. En el borde izquierdo tenemos el arco aórtico, obviamente, la llegada de los grandes vasos del arco aórtico, la arteria pulmonar principal, la orejuela izquierda, que normalmente no se ve tan claro en la radiografía, el ventrículo izquierdo, y en algunos pacientes, como variante anatómica, podemos tener unas almohadillas grasas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí en la lateral tenemos la aorta ascendente saliendo del ventrículo y el ventrículo, el borde del ventrículo derecho. Y en la parte posterior, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Y aquí con el esquema, pues nos podemos ayudar a delimitar. Entonces, en la radiografía de tórax solo se ven los bordes, los contornos externos del corazón. Eh, en muchos casos, solo podemos decir si la imagen del corazón está normal o agrandada, y va a ser difícil decir sobre algo sobre los compartimentos del corazón. Sin embargo, pues hay que recordar, tratar de recordar dónde están localizados, ¿verdad? La aurícula izquierda, pues va a ser la estructura, en este caso aquí marcado de rojo, va a ser la estructura más posterior. Y el apéndice, la orejuela izquierda, marcado aquí en moradito, en púrpura, a veces se puede ver como una vaginación en esta zona. La aurícula derecha, marcada en color verde, pues esta va a estar en el borde derecho de la silueta cardiomediastínica. Y el ventrículo derecho va a estar en la parte anterior. Este normalmente no lo vamos a poder identificar. Y el ventrículo izquierdo vamos a ver el borde izquierdo. Aquí tenemos otra variante anatómica, que es otra armadilla grasa, como les mencionaba en unas diapositivas previas. En este caso es una almohadilla grasa más prominente que puede simular atelectasia. Sin embargo, aquí vemos bien marcado la trama vascular de los pulmones hasta la base del pulmón. Entonces, recordando también cómo van a estar localizados o formados los cilios pulmonares. En el caso de la arteria
de la arteria pulmonar izquierda, pues esta va a pasar sobre el bronquio principal izquierdo y la derecha va a pasar por delante, ¿sí? Normalmente la derecha va a estar, como les mencionaba, más abajo que el izquierdo. Y las arterias van a tener una orientación o una dirección en sentido vertical, como vemos aquí. Ya quitando el esquema, aquí tenemos lo que es el lirio pulmonar, la arteria pulmonar principal derecha y cómo discurre en sentido vertical. Esto es lo normal, que vayan en sentido o que la congestión vascular que sea más marcada hacia abajo. Si tenemos más marcada la vascularidad hacia arriba, podemos estar hablando de un flujo reverso, por ejemplo, por una hipertensión pulmonar. Entonces, lo normal es que sea más marcado hacia abajo. Y pues se menciona que o se llegan a describir estas arterias como dedos meñiques por la forma y el tamaño que tienen. Ahora, no siempre se ven. En el lado derecho va a ser visible en la mayoría de los pacientes. Se menciona que hasta en un 90-94% y en el lado izquierdo hasta en un 62%. Hay que recordar también que podemos tener em, hallazgos o lesiones extrapulmonares, por ejemplo, el líquido pleural, que nos van a influir en la formación de la imagen aquí del tórax. El derrame pleural, si es mínima la cantidad, por ejemplo, si es menor de 200 mililitros, puede pasar desapercibido en en una radiografía de tórax PA. Entonces, por eso la importancia de complementar con una lateral donde ya podemos verlo en cantidades mínimas. Si lo, si ya es visible en una radiografía PA, estamos hablando que por lo menos tiene 200 a 300 mililitros. Si es más marcado, uno de los signos que condiciona el derrame pleural, podemos hablar, por ejemplo, en este caso de 2 litros y ya llega hasta el nivel del ilio. Y si está ocupando todo el hemitórax, podemos hablar que hay hasta 5 litros de líquido pleural. Aquí tenemos una imagen del pulmón blanco, signo del pulmón blanco, lo cual dentro de los diagnósticos diferenciales, pues va a ser uno de ellos el derrame pleural. También otro diferencial sería una telectasia del pulmón derecho. En este caso, era un paciente que tenía una pleuritis carcinomatosa, tenía derrame pleural y además tenía atelectasia. Podemos ver aquí incluso algo de broncograma aéreo en el pulmón colapsado. Si ese líquido pleural entra a las fisuras, podemos ver un signo de engrosamiento de la fisura, engrosamiento pleural, pero es por ese líquido que hay. Se va a ver más marcada esa fisura. Normalmente sí podemos ver en las fisuras, pero es una línea muy fina que tenemos que ver eh, muy sutilmente. También podemos tener afecciones de la pared torácica, además de la pleura, por ejemplo, fracturas costales, ¿verdad? Obviamente, para esto tenemos la proyección. Si queremos, si nos interesa, en este caso, un paciente traumatizado, si nos interesa ver más, descartar que haya alguna fractura costal, alguna lesión ósea, pues nos vamos a ayudar con la radiografía de tórax óseo, la cual se toma AP. Y ahí en la radiografía de tórax óseo se va a marcar más, eh, por factores técnicos, se va a marcar más o delimitar más las estructuras óseas. Sin embargo, aquí podemos ver que esto nos puede similar también un nódulo, una masa, pero no, corresponden a fracturas costales antiguas ya consolidadas. Recordando de las áreas ocultas, aquí también podemos ver hallazgos que corresponden a un problema en el abdomen. En este caso, pues hay aire libre debajo de los diafragmas, que como recordarán, pues nos habla de alguna perforación intestinal. O también puede ser que el paciente tuvo alguna cirugía previa y que todavía tenga algo de aire en el abdomen. Bueno,
Aquí hay otro paciente donde tiene más aire, pero esta imagen, por ejemplo, también puede confundirse con una telectasia laminar, una banda de colapso pulmonar. Otro hallazgo que no corresponde al tórax, pero está que nos puede simular alguna lesión es el signo de Chilaiditi. El signo de Chilaiditi pues corresponde a una interposición del colon, del intestino grueso, entre lo que es el hígado y la pared abdominal. Entonces esto pues se puede malinterpretar como un hemoperitoneo, como un absceso, eh, que también podemos ver en la proyección lateral. Entonces está el hígado, está la pared abdominal y ahí en medio se interpone el colon. Eh, Puede ser una variante, un hallazgo, pues, digamos, normal si el paciente no tiene síntomas. Sin embargo, si el paciente tiene dolor, pues ya se le denomina signo de chilaiditiis. Y a veces puede haber dolor por la distensión del asa y la compresión que hay entre las dos estructuras. Ahora sí, pasando a los signos clásicos de la radiografía de tórax, pues vamos a tener signos relacionados con con adenopatía, vamos a tener signos que se relacionan con el aire en los pulmones, signos que nos pueden ayudar a delimitar la localización de estructuras, hay signos de estructuras mediastinales. El primero aquí que les menciono es la tríada de Garland. La tríada de Garland pues es una combinación de adenopatías. En este caso es muy común que lo encontramos en pacientes con sarcoidosis. Se menciona a Garland por el nombre del médico que lo describió. También se le conoce al signo como signo 1, 2, 3, donde vamos a ver aumentado de tamaño los ganglios linfáticos mediastinales, en este caso los paratraqueales. Aquí tendríamos la línea paratraqueal, si recuerdan, los ganglios paratraqueales. Vamos a tener aumentado de tamaño los ganglios pariliares derecho e izquierdos. Otro signo es el signo de la dona, también tiene que ver con adenopatías, nada más que este sería en una imagen en proyección de radiografía lateral. Igual nos va a hablar que hay aumento de tamaño de los ganglios pariliares y en este caso también subcarinales. Aquí viene la tráquea, se dividen los bronquios principal derecho e izquierdo y debajo tenemos los ganglios subcarinales aumentados de tamaño y nos condicionan el signo de la dona. Tenemos signos también relacionados con la tromboembolia pulmonar. El clásico o más conocido es el signo de la joroba de Hampton, también denominado así por el médico que lo describió. En este caso corresponde a una opacificación pleural eh, en forma de cúpula y periférica, pleural periférica en forma de cúpula. Generalmente se debe a un infarto pulmonar o por una embolia pulmonar. Entonces, esta opacificación se va a producir como una consecuencia de una hemorragia debido al suministro de sangre que lleva a esta zona las arterias bronquiales. Vamos a tener otro signo también relacionado con la tromboembolia pulmonar, que es el signo de la licuación, o también se le conoce como signo del derretimiento. Este es por una resolución de la joroba de Hampton, como se va haciendo más pequeña. Entonces, se va a ir, digamos, asemejando que se va derritiendo esa cúpula, como un cubo de hielo. Entonces, corresponde a una resolución de una hemorragia pulmonar después de una embolia pulmonar. Otro signo es el signo de Fleissner. Este también está relacionado con la tromboembolia pulmonar. El signo de Fleissner, también denominado así por el médico que lo describió, se refiere a una arteria pulmonar central, una arteria pulmonar principal prominente, que generalmente se hace prominente, se dilata por una hipertensión pulmonar o bien por un trombo que esté dilatando ese vaso por una embolia pulmonar.
Tenemos también el signo de Westermarck, igual por el médico que la describió, así se pida. Este corresponde a una hiperlucidez eh, periférica secundaria a una oligoemia, que va a dar como resultado un colapso aparente de los vasos distales a la oclusión. Por ejemplo, aquí en el campo medio inferior, no sé si alcancen a distinguirlo ustedes ahí en su pantalla, tenemos que hay menos, se ven menos marcados los trayectos vasculares del pulmón. Si se fijan, tenemos los cilios donde están más marcados y luego se van adelgazando. Aquí en el lado derecho sí todavía son marcados, pero en el lado izquierdo hay discreto borramiento. Entonces esto corresponde a una oligoemia, este, a un colapso de esos vasos por una tromboembolia pulmonar. Ahora, recordar también eh, que estos trayectos vasculares no deben llegar hasta la pared torácica, más o menos van a ser visibles como 1 o 2 centímetros en el tercio lateral y no deben de llegar hasta la pared torácica, no deben de ser visibles hasta acá. Si ya llegan hasta la pared torácica, pues hay un problema ahí de intersticial. Ahora también tenemos signos relacionados con problemas mediastinales, en este caso el signo del doble contorno, o también se le conoce como doble contorno eh, derecho del corazón. Se observa cuando la aurícula izquierda, perdón, está aumentada de tamaño y se extiende detrás de la sombra de la aurícula derecha. Entonces va a formar ese doble contorno, la aurícula eh, derecha y la izquierda. Esto pues lo vamos a encontrar en estos pacientes con cardiomegalia y pues pueden ser muchas las causas, puede ser por una estenosis mitral, algo que esté obstruyendo y que esté haciendo que se dilate esa aurícula izquierda. Entonces, recordando cómo está la silueta cardíaca normal y el signo del doble contorno. También en el crecimiento de esta aurícula izquierda podemos tener el signo de la bailarina, como aquí en el esquema. Esto se produce porque se van a horizontalizar los bronquios principales, sobre todo el izquierdo se va a horizontalizar más por esa dilatación de la aurícula. También el derecho recuerden que es más vertical que en comparación al izquierdo. Otro signo que también se puede dar por el crecimiento de la aurícula izquierda es el signo del hombre caminante. Van a decir que tenemos mucha imaginación, pero aquí vemos los bronquios principales derecho e izquierdo. Entonces aquí esto se da por el desplazamiento del bronquio principal izquierdo en sentido posterior. Entonces ya aquí ya no se superpone con el derecho, por eso da esa similitud del hombre caminante. Otro de los signos relacionados con el mediastino es el signo del tercer mogul. Eh, el mogul se refiere a los montículos de nieve que, como vemos aquí, que son utilizados como obstáculos en competencias de esquí, en competencias de deportes en nieve. Y bueno, en inglés se les denomina, eh, bueno, se escribe mugel, mogil, pero ya en la traducción se le conoce como mogul. Entonces, esto es una protuberancia, eh, corresponde a una protuberancia en el margen izquierdo de la silueta cardíaca por debajo de la arteria pulmonar. Tenemos la arteria pulmonar y luego aquí tenemos esta protuberancia. Vamos a ver la otra imagen. Aquí ya vemos completo el corazón. Entonces está la protuberancia correspondiendo a la orejuela izquierda agrandada. Esto generalmente se ve en pacientes con algún problema cardíaco reumático, algún aneurisma del corazón,
algún quiste pericárdico, algún tumor mediastinal. Entonces, ese sería el tercer mogul. El primer mogul correspondería al arco aórtico, el segundo mogul a la arteria pulmonar principal izquierda. El tercer mogul, que lo normal es que no lo veamos, sería la orejuela izquierda agrandada. El cuarto mogul sería el borde del ventrículo izquierdo. Y el quinto mogul a la almohadilla grasa pericárdica, si es que este sería como una variante, si es que está prominente. Otro signo relacionado con el mediastino es el signo de la botella de agua. Pues en este caso, pues tenemos una cardiomegalia en la proyección PA, pero este signo se denomina así por lo que la silueta está aumentada de tamaño por un derrame pericárdico, formando o simulando una botella de agua antigua como esta. Generalmente ya cuando tenemos este signo, por lo menos tenemos 1 litro de derrame pericárdico. También tenemos signos relacionados con lesiones extrapulmonares. Uno de ellos es el signo de la embarazada, como vemos aquí. Esto nos habla de una lesión extrapulmonar que está localizada fuera de la pleura, de la pleura visceral. Y pues se denomina así por la similitud como una panza de una embarazada, un abdomen de una embarazada. Entonces se va a ver como un aumento de la densidad contiguo a la pared torácica, va a presentar un borde convexo hacia el pulmón, los bordes van a estar bien definidos y va a tener ángulos obtusos en la superficie pleural. Además, si se acompaña de alguna lisis de la costilla, de la estructura ósea, pues nos habla más que es una lesión extrapleural, extrapulmonar. Otro signo es el signo de la convergencia iliar. Este nos va a ayudar a diferenciar entre masas mediastinales que están adyacentes o yuxta iliares, adyacentes al ilio o yuxta iliares, y también nos va a diferenciar si no es una masa mediastinal que está aquí, pues entonces es una estructura vascular, en este caso una arteria pulmonar aumentada de tamaño. Si, por ejemplo, en este caso, en este paciente, si los vasos laterales convergen, los vasos que vienen aquí convergen y llegan hacia el margen lateral de la prominencia, entonces la opacidad va a corresponder a una arteria pulmonar agrandada. Si los vasos no convergen hacia la prominencia, sino se van más abajo, por ejemplo, a lo que es la cintura del corazón, por así decirlo, entonces se debe a una masa iliar, ¿sí? No a no a un problema vascular, sino a una masa este, mediastinal o iliar. Por ejemplo, en este caso, una adenopatía. Bueno, en este caso no, en este caso sí es una arteria pulmonar agrandada. Entonces aquí tenemos más delimitado, en este caso también es una arteria pulmonar agrandada. Y vemos los vasos como llegan aquí. Si llegan acá abajo, es una masa. Otro signo es el signo del ilio tapado. También corresponde, nos va a ayudar a diferenciar si esta opacidad se encuentra dentro del ilio, si está anterior o posterior al ilio. Por ejemplo, en este caso, en este paciente, en el ilio pulmonar derecho, eh, si la causa de la opacidad viene del ilio o a nivel del ilio, pues esa va a quedar va a quedar, digamos, obliterado esa silueta. En este caso puede ser causado por tumores mediastinales, por adenopatías, por un agrandamiento vascular o por una cardiomegalia también. Ahora, si se aprecian los bordes de los vasos, pues esto implica que puede ser anterior o posterior al ilio. Generalmente lo más común es que sean masas del ilio anterior. Entonces, aquí en este caso del paciente, aquí tenemos lo que es la lesión, la masa, y tenemos los ilios que sí, perdón, los vasos que sí se logran delimitar, y en este caso correspondía a un lipoma en el mediastino anterior.
Se trabó. Ok. Aquí tenemos este mismo paciente en la proyección lateral, ¿sí? Aquí tenemos la PA, donde vemos la masa con la delimitación de esos vasos. Y aquí vemos que estaba localizada en el mediastino anterior. Correspondía a un lipoma. Otro signo clásico es el signo cervicotorácico. Este nos va a ayudar a diferenciar si una masa es de tejido blando. Una masa de tejido blando, perdón, es eh, del mediastino superior, si es anterior o posterior a la tráquea. Em, por ejemplo, va a ser positivo cuando una lesión torácica entra en contacto con el cuello o se extiende hacia él y va a obliterar los bordes superiores en la radiografía. Entonces, por ejemplo, aquí, debido a que el mediastino, perdón, en este caso la lesión, los bordes de la lesión paratraqueal que vemos aquí ensanchado en el mediastino superior, vemos que se extiende por arriba de las clavículas, que es donde se supone termina el mediastino anterior, y en este caso se extiende arriba de las clavículas, pues en este caso correspondía a un bocio, a un crecimiento de la tiroides con extensión intratorácica. Entonces se conoce como signo cervicotorácico con afección desde el cuello hacia el mediastino superior. Otro signo relacionado con lesiones extrapulmonares es el signo tóraco-abdominal. Este nos va a ayudar a diferenciar la localización de una masa a nivel tóraco-abdominal. Si la masa está bien definida y tiene bordes, por ejemplo, aquí en forma de paréntesis, a ambos lados de la columna, pues nos va a ayudar a descifrar que corresponde a una masa abdominal, la cual puede ser un conglomerado ganglionar o, como vimos hace ratito, una hernia yatal. También tenemos signos relacionados con el aire. Uno es el signo de la hoja de ginkgo biloba. Ahí tenemos la hoja, cómo tiene estas estrías. En este caso, vamos a ver en el paciente líneas radiolúcidas que siguen la distribución de las fibras de los músculos pectorales, como las hojas. En este caso era un paciente con enfisema subcutáneo. Vemos aquí también cómo se distingue debajo del plano cutáneo de la piel de los tejidos blandos. Entonces se marcan esas fibras musculares. Otro signo clásico es el signo, incluso que podemos ver de manera clínica, es el signo del tórax entonel, pues en pacientes con EPOC, donde va a haber una marcada hiperinsuflación de los pulmones. Aquí se va a ver aumento del espacio aéreo, por ejemplo, en la lateral se va a ver aumento del espacio aéreo retroesternal, se va a ver aplanamiento de los diafragmas. Aquí podemos ver más de 10 espacios, más de 10 costillas posteriores, en donde hay ese atrapamiento aéreo y además el tórax va configurado en una forma de barril. Otro es el signo del diafragma continuo. En este caso, normalmente la silueta de las dos mitades del diafragma se interrumpe aquí en la línea media con la silueta cardíaca por la densidad que tiene el corazón con los tejidos blandos del abdomen y el diafragma. Pero en el caso del neumomediastino vamos a ver que se continúa esa línea o esa interfase diafragmática por la presencia de aire en esta zona. Otro signo relacionado con el aire es el signo del seno profundo o del surco profundo. Este corresponde a una radiolucidez en un seno costofrénico, sobre todo los laterales, en el caso de los pacientes que están en decúbito supino, los pacientes que están acostados. Entonces el aire se va a distribuir hasta los senos laterales. Si fuese un paciente que está sentado o de pie, pues el aire se iría hacia los ápices, por gravedad, obviamente. Entonces, si vemos este seno costofrénico lateral muy pronunciado, muy profundo, podemos pensar en un neumotórax. Además, aquí en este paciente vemos cómo
está disminuida esa trama, no vemos esa trama vascular como la vemos acá en estas zonas de los pulmones. También vamos a tener signos relacionados con atelectasias. Por ejemplo, el signo de Lufsichel corresponde a la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Esto lo vamos a ver como una radiolucidez. Si le ven aquí alrededor del botón aórtico, se ve esta radiolucidez marcada. Esto va a ser por un colapso del lóbulo superior, una atelectasia del lóbulo superior. Entonces, el lóbulo inferior se va a hiperinsuflar, se va a extender, incluso llegando hacia el ápice. Por eso se ve como si fuera un solo lóbulo, llega hasta el ápice. Y va a elevar el hemidiafragma. Si se fijan, el hemidiafragma izquierdo está más elevado como el derecho y además está retraído aquí en la porción central. Y además se ve como una apariencia, digamos, borrosa de ese hemitórax por la retracción y la hiperinsuflación que tiene. Otro es el signo de la S de Golden. ¿Vamos bien de tiempo, doctor? Sí, doctor. Creo que me quedan como 10 diapositivas. Tú me dices, No, está bien. Yo creo que ¿continúo? sí alcanzamos bien. Sí. Eh, bueno, tenemos el signo de la S de Golden, un signo clásico de las radiografías de tórax. Se llama así porque semeja una forma de S invertida, como vemos aquí. Esto es por un colapso en el caso del lóbulo superior derecho, una telectasia del lóbulo superior derecho, es donde se va a ver más denso ese lóbulo y se va a desplazar medialmente hacia la línea media y hacia arriba. Otro es el signo del talle plano. El talle se refiere como una cintura. En este caso, la cintura del corazón. Aquí, si se fijan, con un corazón más gordito, pues sí podíamos ver la silueta eh, de esa cintura, digamos, del corazón, y aquí no, está plano. Entonces, esto se pierde esa concavidad del borde cardíaco izquierdo por una telectasia en el lóbulo inferior izquierdo. El signo del triángulo superior está un poquito más, digamos, de más imaginación. Aquí hay una telectasia del lóbulo inferior derecho. ¿Sí? Hay un colapso de este lóbulo inferior. Pero el signo del triángulo superior consiste en esta formación triangular paramediastinal, ¿sí? Paratraqueal, con vértice hacia el ilio y base al nivel de la clavícula por desplazamiento del mediastino anterior hacia la derecha. Todo secundario a esta telectasia. Otro es el signo del pico yuxtafrénico. Esto corresponde a una telectasia del lóbulo superior derecho. Por ejemplo, en este caso es un paciente con tuberculosis que vemos mucho, bueno, al menos aquí en Mazatlán vemos mucha tuberculosis. Eh, este corresponde, en este caso, el paciente con un colapso, una telectasia del lóbulo superior. Hay cambios por fibrosis, hay un engrosamiento de la pleura, hay desviación de la tráquea hacia la derecha. Las costillas, si se fijan, aquí están como apiladas, están más juntas del lado derecho por ese colapso pulmonar. Y hay una elevación del ilio también. Y el signo del pico yuxtafrénico pues viene siendo aquí en la base pulmonar. Hay una retracción del hemidiafragma por ese secundario a esa telectasia del lóbulo superior. Y forma como un pico. El signo de la silueta, pues este es uno de los signos básicos que debemos recordar. Este nos va a ayudar a permitir la localización de una lesión, si está dentro del parénquima pulmonar o si está en el mediastino, incluso a saber si está en el lóbulo medio, en el lóbulo posterior, en el lóbulo inferior, perdón, en el lóbulo medio o posteriormente en el lóbulo inferior. Entonces, eh,
cuando existe, por ejemplo, aquí en la imagen uno tenemos el corazón y en la parte anterior del mediastino, en la parte anterior del tórax, y está bordeado por la língula, por aire del pulmón. Entonces, la diferencia entre ese aire y la densidad del corazón nos va a permitir ver la silueta del lado izquierdo. Entonces, cuando hay, en este caso, una neumonía del lóbulo inferior, vamos a poder delimitarla en respecto al corazón. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el esquema de la imagen 2, cuando hay por ejemplo, en este caso, una consolidación, una masa eh, en la língula con la misma densidad del corazón, con la densidad de agua, pues se va a perder esa silueta, ¿verdad? Formando, se va a perder los bordes, la interfase del corazón, formando el signo de la silueta. Entonces, esto nos va a indicar que está localizado anteriormente. Si estuviese en el lado derecho, el hallazgo, pues estaríamos hablando que se localiza en el lóbulo medio. Y si no hace signo de silueta, pues en el lóbulo inferior. Aquí tenemos otro caso de un signo de la silueta. Eh, en la proyección posterior anterior vemos cómo se borra ese interfase con el corazón y el pulmón en el lóbulo inferior izquierdo. Y bueno, en el campo inferior, pero pues corresponde a una alteración a nivel de la língula, que viene siendo parte del lóbulo superior, ¿verdad? Entonces aquí en la lateral vemos que estaba normal el lóbulo inferior. Aquí tenemos otro caso pero este sí correspondía, no borra la silueta cardíaca, se ve la opacidad anormal y en la lateral nos ayudamos y vemos o corroboramos lo que sospechamos acá, corroboramos que corresponde a una afección del lóbulo inferior, a esa consolidación. En estas consolidaciones, otro de los signos relacionados con el parénquima pulmonar, vamos a tener el signo de broncograma aéreo. Ese signo de broncograma aéreo lo vamos a encontrar en consolidaciones o en atelectasias. Por ejemplo, en las consolidaciones se va a deber a la presencia de agua, de moco, de pus, de sangre, células a nivel de los alveolos. Entonces, cuando está estas densidades a nivel alveolar, pero persiste el aire a nivel de los bronquios, nos conforma ese signo de broncograma aéreo. También algunos le denominan el doble riel, ya que forma digamos, como un riel de vías del ferrocarril. Otro es el signo de las alas de mariposa. Aquí va a ser una afección parailiar bilateral. Eh, Generalmente la afección más común que nos lo da es el edema pulmonar. También lo podemos ver en hemorragia alveolar por la similitud, formando un signo similar a las alas de una mariposa, como vemos aquí. Otro signo es la silueta de globos o balas de cañón, como vemos aquí. Esto pues corresponde generalmente a metástasis. El signo del patrón miliar son micronódulos difusos en ambos pulmones. Uno de los más comunes es la tuberculosis. Puede haber múltiples causas de patrón nodular, micronodular en pulmón, pero aquí en México podemos ver uno de los más comunes, la tuberculosis. También la podemos ver incluso en lesiones metastásicas, por ejemplo, en tiroides también nos van a dar este patrón. Otro signo más, el signo del tumor fantasma, también denominado pseudotumor. Esto va a corresponder a un derrame pleural oculado que se va a localizar en la cisura menor. Entonces va a ser una pseudomasa y que si le hacemos un seguimiento vamos a ir viendo cómo va desapareciendo, corroborando que se trata de un derrame. Entonces aquí vemos la proyección lateral de ese mismo paciente, como eh, aquí se ve esa opacidad a nivel de la cisura. Y es todo, mi doc.
Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo su ponencia. Me escucho, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, mire, tenemos después de la sesión una serie de preguntas que hacen pues los oyentes. Se las voy a compartir. Nos gustaría muchísimo si nos puede dar sus respuestas. sí. Una de ellas, por ejemplo, preguntan, ¿cuáles considera serían los hallazgos radiológicos asociados solo al envejecimiento? De los hallazgos radiológicos asociados al envejecimiento, pues uno digamos, de afuera adentro tendríamos la calcificación de los cartílagos costales, la formación eh, pues, de la afección de las estructuras óseas, la disminución de la densidad de las estructuras óseas, la formación de osteofitos. A nivel pulmonar, em, se menciona, es que generalmente en el paciente mayor, como vemos, pues ya tenemos muchas patologías, pero algunos de los hallazgos que se han estudiado que, que pueden relacionarse solo al envejecimiento puede ser un enfisema pulmonar, también se le denomina enfisema senil, eh, donde hay un aumento del espacio alveolar eh, en los pulmones. Sin embargo, pues en todos estos se sugiere un seguimiento para ver si realmente no es algo por una afección previa. Sin embargo, se han descrito estos hallazgos, por ejemplo, el enfisema, e incluso en pacientes que no son fumadores o que no están expuestos a la toxina del tabaco. También se mencionan engrosamientos reticulares muy finos en la periferia y en las bases eh, pulmonares. Esto por, digamos, ahí alteraciones del colágeno. Podemos ver alteraciones en las paredes de los bronquios, un engrosamiento, incluso algunas bronquiectasias, digamos, ciertos cambios que podemos encontrar en pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, en todos estos eh, se sugiere ese seguimiento para descartar que no corresponda realmente a una fibrosis y solo al envejecimiento. Entonces, son cambios digamos, muy sutiles, donde se menciona o digamos donde se hace referencia en artículos, es más que nada estos hallazgos sutiles en tomografía. Otros hallazgos Mm. podemos ver algunos quistes pulmonares también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Preguntan por aquí también si es posible en la radiografía como tal visualizar los bronquios o bronquiolos. No, solamente el bronquio principal, los bronquios principales. Ya después, por la misma densidad del aire, ya no son visibles. Igualmente preguntan cuánto sería el tiempo máximo en que una neumonía tiene resolución radiológica. Pues ahí más que nada también ya depende de la gente. O sea, no hay así como que no tenemos como un tiempo definido. En algunos pacientes podemos tener una semana o semanas, ¿verdad? Este, más que nada, pues es muy variable esta resolución. Igualmente, una de las preguntas del chat menciona, en una radiografía AP en decúbito, ¿es posible saber si una radiopacidad total de mi tórax es un derrame pleural distribuido? A ver, me repites, Doc, que se cortó aquí. Ah, ok, ok. Preguntan, bueno, en un paciente, digamos, en cama que no Sí. puede en biprestación, la placa AP de tórax, donde se observe alguna radiopacidad total de un hemitórax, ¿es posible saber si corresponde a un derrame pleural? Sí, bueno, pensaríamos en un diferencial. Ahora, nos podemos ayudar si la densidad de ese derrame no es, digamos,
tan denso como los tejidos blandos. Y si vemos signos que nos ayuden a delimitar de alguna manera el pulmón colapsado, ¿verdad? No sé Una si me última, di a entender. sí, sí, claro que sí. Una última es un poquito larga, la voy a leer. La sensibilidad de la radiografía para el diagnóstico de neumonía en pacientes mayores frágiles con inmovilidad o encamados disminuye hasta aún menos del 70%. Y aunque aún no se cuenta con recomendaciones específicas para dicho, es necesario dado que aún está en investigación. ¿Cuál es su opinión respecto a que uno solicite una tomografía de dosis baja en primera instancia en este tipo de casos donde ni la clínica del paciente, la fragilidad y la inmovilidad facilitan el diagnóstico? No sé si me di a entender. O sea, eh, me pregunta si es más recomendable en este caso, una tomografía que una radiografía para el diagnóstico inicial de una neumonía. O sea, sí, ¿cuál es su opinión respecto a eso, a solicitar una tomografía antes de una radiografía sabiendo que su sensibilidad puede disminuir en cierto tipo de pacientes frágiles mayores? Sí. Bueno, obviamente, eh, algunos médicos mencionan que con la tomografía nos hacemos más inteligentes. ¿Por qué? Pues la tomografía nos va a dar más información de localización, de morfología de los hallazgos, tamaño. Sin embargo, muchas veces, eh, si conocemos, por ejemplo, estos signos, si conocemos el cuadro del paciente, eh, podemos basarnos o hacer digamos, un protocolo inicial con radiografía. Obviamente la tomografía es muy útil, sin embargo, eh, nosotros también cuidando la radiación, hay que recordar que una tomografía de tórax, pues es muchísimo más radiación que una radiografía. Entonces, digamos que pudiéramos iniciar con una radiografía si nos queda duda del hallazgo que estamos viendo, nos podemos apoyar con una tomografía de inicio y ya después solamente con controles radiográficos de radiografía simple. Porque una tomografía más o menos son como unas 400 radiografías y pues es una dosis alta de radiación. Si le estamos haciendo controles con tomografía, pues es mayor la radiación que va a estar recibiendo el paciente. Entonces, sí, definitivamente nos da más información la tomografía, pero por algo la radiografía no se ha desechado, sigue en uso porque sí nos sigue apoyando. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. En realidad esa fue la última pregunta. Le agradezco muchísimo su presentación a nombre de, pues, del proyecto Geriatrims y la Academia Mexicana de Geriatría. Igualmente le estaremos haciendo llegar una constancia por su participación. A continuación voy a Entonces, proceder a la sesión de preguntas del AGE Slides. Les voy a compartir precisamente el código QR para que por favor lo escaneen. Me dicen si se ve, si tienen algún inconveniente. Veo que ya se están registrando. Igualmente aprovecho para recordarles, invitarles como coordinadores a aquellos médicos que quieran sumarse al proyecto para los próximos módulos. Y más adelante igual les recuerdo sobre el Congreso Nacional de Geriatría a celebrarse próximamente del 27 al 29 de octubre de este mes de octubre, acá en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y recordarles que aquellos que quieran enviar su trabajo de investigación, la convocatoria se extendió hasta el 10 de octubre, así que todavía tienen oportunidad. Son trabajos de investigación originales, casos clínicos y casos clínicos.
Veo que mm, voy a comenzar pues la presentación de las preguntas para ya no quitarles más de su tiempo. Listo. Bueno, primer resultado. Son 10 preguntas. En realidad, este es el signo, la clavícula con dirección oblicua, más que horizontalizada, es un signo, al menos entre estos, que le puede ayudar a diferenciar la proyección. Adulto mayor en reposo prolongado, una radiografía con estos hallazgos. Muy bien, es la localización habitual de la aspiración, lóbulos superiores o segmentos superiores de los inferiores. Broncograma. Uno de los signos que mencionó el doctor Aldo para diferenciar localización o ubicación. Es un signo radiológico compatible con un síndrome clínico. Por ejemplo, con neumonía, el broncograma aéreo. Dos características de una prueba de imagen ideal para adultos mayores. Pues sí, en realidad, que se lleve menos tiempo y que requiera menos proyecciones. El hallazgo de enfisema senil que comentó el doctor siempre se acompaña de hallazgos clínicos como tos y producción de esputo. ¿Verdadero o falso? Exacto, en realidad, como lo comentó, puede ser un hallazgo sin implicaciones clínicas. Ya casi terminamos. Porcentaje de adultos mayores que presentan anomalías radiográficas posteriores a neumonía, aún después de 3 meses, algo relacionado con una de las preguntas que se hicieron. 15% según las referencias bibliográficas. Penúltima,
¿Qué cambios relacionados con la edad se observan en la siguiente placa? Calcificación de vías aéreas, enfisema senil, calcificación de cartílagos costales o todas las anteriores. Exactamente, todas las anteriores. Y última pregunta. La consolidación parchada que se observa en la placa en un paciente inmunodeprimido es el hallazgo radiológico más frecuente ¿en qué tipo de enfermedad pulmonar? Sí, exactamente, en la tuberculosis reactivada. Las bibliografías mencionan que incluso más frecuente que las cavitaciones. Pues bueno, el resultado al final fue el primer lugar HGZ-17 de Monterrey. Muy bien, felicidades. HGR-46 de Guadalajara el segundo y la 66 de Ciudad Juárez. Muy bien, pues felicidades. Voy a compartirles nada más en el chat de la sesión el enlace para la descarga de la constancia. Sí, igual si tenemos alguna dificultad técnica, podemos pasar por WhatsApp en los grupos de Geriatrims el enlace. Sin más preámbulo, bueno, les agradezco su atención. Estar atentos a la próxima sesión del próximo jueves 13 de octubre a las 7 de la noche. El tema a abordar es tomografía de tórax, igual con un enfoque especial en adultos mayores. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Y pues para no quitar más su tiempo, yo creo que damos por finalizado esta sesión. Gracias por la atención.